Dios restaurará tu vida y quitará tu aflicción. Dios restaurará tu vida y quitará tu aflicción. El libro de Job, capítulo 42, verso 10, para la gloria del Señor. Dios bendiga a toditos los de las redes sociales y a los valientes que están en este santuario. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo, por favor, empezando de atrás hacia aquí al frente. Leamos todos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido de Job. Léalo usted. Oramos. Ore conmigo, por favor, que Dios nos dé su palabra. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, quite el oído grasoso de tu pueblo y que el oído sea abierto para que puedan recibir tu palabra. Quita el corazón endurecido, límpialo y libéralo para que puedan recibir tu consejo, oh Dios. Todo estorbo de tu pueblo sea desatado y que tu pueblo sea próspero y sea bendecido. Que el yugo sea quebrado y desatado y que los cautivos puedan recibir salvación, vida y perdón de sus pecados. Dios eterno, que tu Espíritu Santo liberte, fortalezca y sane. Que tu nombre sea exaltado desde el principio hasta el fin, y usa la vasija de barro como el medio de bendición. La gloria, el honor y el imperio sea para ti. Limpia las mentes y los corazones, limpia los aires, lleva a los cautivos a la obediencia de Cristo. Gracias, Señor. Dígale conmigo, gracias. Solo se oyen 5, diga gracias. Ah, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Usted ha visto la vida de Job, la ha estudiado, la ha analizado, y creo que usted llegó a la conclusión igual que yo, y es que Job supo mantenerse en la obediencia y en la fidelidad a su Creador, a pesar de que quedó en la calle, quedó sin nada y nunca se quejó de Dios. El único quejar que yo veo en lo que he leído de Job, cuando sus 3 amigos lo visitaban, no para consolar, sino para señalar y acusar. Por eso es que usted y yo, mi amado hermano y hermana, tiene que ser muy sabio para elegir sus amistades. Y aún dentro de su familia tiene que ser muy precavido y sabio. Porque yo creo que a muchos nos va a hablar Dios con los 3 amigos que vamos a ver hoy. Si usted no pone atención y sigue en su necio corazón, el que va a tener problemas a la larga va a ser usted. Por no saber oír
por no saber acatar la voz de su creador. Por eso es que yo veo en Job su perseverancia, su fidelidad y obediencia a su creador. Como le dije, lo único que yo veo que él como que le reclama a Dios cuando le dijo a uno de sus amigos: mejor no hubieran dicho varón nacerá. Digamos que Job, de ahí él sabía que el Dios que lo había prosperado lo iba a cuidar a pesar del desierto, del desánimo, de la sarna maligna que el diablo le puso. Porque muchos dicen que Dios es el que manda las enfermedades. No es Dios, señores. Dios es un Dios permisivo que permite la tribulación, permite el valle, permite la prueba y aún permite la muerte para que los que queden como familia se acuerden del Creador y se vuelvan al Creador y se pongan a cuenta si se arrepientan de sus pecados. Es muy diferente el permitir a que Dios envíe la enfermedad. Porque muchas veces nuestras enfermedades o nuestras desgracias vienen por nuestras malas decisiones. Pero hoy es el día que Dios te va a prosperar. Hoy es el día que Dios va a quitar de nuestra vida la afrenta, la aflicción de nuestro enemigo. Porque el pueblo va a entender que vamos a aprender a obedecer a su palabra. Que no vamos a prestar oído a las chismosas, a los chismosos. Porque déjame decirle que las mujeres chismosas y los hombres chismosos son melosos. Hasta se recuestan en el pecho y vienen las alcahuetas y empiezan a acariciar. Ayer vi eso y aquí la estoy viendo. No saben discernir cuando Dios está restaurando. Apapacha la falsedad, apapacha la hipocresía. Aprendan a discernir cuando es Dios y cuando es el diablo, que se recuesta en sus pechos. Así se acostaba Judas. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios, hermanos, había un joven que no lo voy a sacar porque era el único que se llamaba Abiú. Era el más joven, pero era más sabio, era más prudente, sabía discernir los tiempos y los propósitos de Dios para la vida humana. Él era el único que lo consolaba. Y ese es el problema, de que la iglesia no entendía que Dios necesita hombres y mujeres que aprendan a humillarse al Señor. No somos llamados a estorbar. Somos llamados a hacer bendición a los demás. Pero en ese ministerio tenemos que tener la madurez del Señor. Porque Abiú, según la historia bíblica, tenía como 21 años. Y los otros eran colmilludos, viejos, sabidos, mañistos, pícaros. Pero hay gente vieja que es más madura que muchos jóvenes. Y hay muchos jóvenes que son más maduros que los viejos de edad. Usted puede discernir cuando es el espíritu jezabélico que te quiere destruir y robar la paz de Dios. Pero porque no tiene la madurez, apapachas. Yo le dije a mi esposa: ¿observaste algo anoche? Sí. Vaya pues. Porque Dios, repito, Dios es celoso.
Él aborrece la hipocresía, la falsedad. Él aborrece los labios mentirosos, los lisonjeros, dice la Biblia. Y hay mucho dentro de las iglesias evangélicas de esa clase de labios. Y los que decimos ser espirituales no lo somos porque contemplamos todavía la falsedad. Ten cuidado y no vaya a destruir tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu vida. Porque eso pasó con los 3 personajes que traigo aquí los significados. Y ahí es donde Job se mantuvo en esa integridad hacia Dios. Y sabía Job que lo que le había causado su desgracia, su ruina, no había sido por infiel a Dios, sino por la fidelidad a Dios. Cuando usted puede discernir que lo que le viene a su vida, a su familia, a su esposo, lo que usted tenga, si es por la fidelidad de Dios, no se preocupe, porque Dios sabrá pelear y hacer justicia a favor de los agraviados. Pero cuando viene por tu tolerancia, por tu alcahuetencia, no esperes tiempos buenos, porque eso es desagradable a los ojos de Dios. El verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado, oiga, de mí lo recto. No habéis hablado lo recto, como mi siervo Job. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo detesto y aborrezco la falsedad. Que no han hablado de mí. Yo sigo amando a los que me aborrecen y hablan detrás de mí. Porque yo no tengo trato con ellos. Ellos rendirán su cuenta. Yo quiero estar limpio, libre de culpa, libre de falsedad ante la presencia de Dios. Porque Dios es amante a la verdad, a la justicia y a la santidad. Y eso espera de los acá reunidos: fidelidad, justicia y santidad. Usted tiene que entender cuando hay falsedad dentro de su núcleo familiar. No apapacharlo. Oiga, ahí ya no fue Job, Dios habló. Le digo, Elifaz le dijo: qué terrible, nunca hablaste lo recto delante de mí, ante mi siervo. Porque este era el más viejo. Y sabe, hasta hoy he entendido, que lo saqué del diccionario hebreo, el significado por qué él actuaba así. Si era descendiente de Esaú, era el primogénito. Usted va a decir, pero pastor, Job, al libro de Génesis y todo eso. Acuérdese que Job, según el canon original, tendría que ser el primer libro de la Biblia. Job no es que estaba viejísimo, estaba joven. Y era descendiente Elifaz de los hijos de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Un profano. Uno que había negado la primogenitura de Dios, la había despreciado. Uno que deseaba matar a su propio hermano Jacob, porque el otro era transero, como muchos de los creyentes hoy en día, ladrones, mentirosos, profanos, fariseos, hipócritas. Y ese es el problema, que Elifaz se creía muy superior a Job y decía: por tu culpa, Job, es que Dios te ha castigado, es que Dios te ha puesto en la prueba, en la miseria, en la muerte.
Y Job solo le decía a Elifaz, no es como tú dices. Yo estaba en adoración con mi padre, consagración con él. Pero Dios lo permitió, le decía, que esto viniera, pero con todo y eso le decía, yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir alabando, yo voy a seguir esperando en la misericordia de Dios. ¿Y sabe cuál era el problema? Que a los tres esos perversos, Job sentía rencor y odio. Y yo podía entender a Job. Porque cuando tú estás en la prueba y que yo llegue a destruirte, es que tú eres culpable, que sos a esto. Este hombre me va a recibir por respeto, pero no es que él diga, no, este siervo, esta sierva solo me viene a tirar pedradas. Y eso pasaba cada visita de estos tres. En vez de darle ánimo, le decían, tú eres el culpable, Job. Y porque tú eres el culpable, ahí está el fruto de esa culpabilidad. Pero Dios que hacía justicia. Es que lo duro es esperar en Dios, iglesia. Que no es cuando yo quiero que Dios me saque a flote y en victoria. No, es el proceso que hay que pasarlo. El proceso de la amargura, del llanto, del dolor. Para que después un día poder decir, obedecer hasta aquí, me ha ayudado el Señor. Pero cuando ya yo puedo decir obedecer, es porque la diestra de su justicia no se ha apartado de mí. Pero para mientras eso se llega, esa victoria, hay de todos altos y bajos. ¿No será que los hipócritas dicen, viste cómo se humilló aquella? Y vienes tú tan sabio y le dices, no te preocupes, tenga cuidado, porque Elifaz no tuvo buen final. Porque Dios sabe hacer justicia al que menosprecian. Ay, que ellos son los culpables. Ay, que ellos son esto y lo otro. Yo le doy el consejo. Vaya Dios, como Josafat del capítulo 20, verso 3, que consultó a Dios en todas sus decisiones. Para que el diablo no venga y le mueva la cola y lo engañe. Pero ¿por qué Dios se dirigió a Elifaz? Porque era el mayor de todos y era el promotor que lo destruyeran moralmente a Job. En vez de decir, pobrecito Job lleno de sarna, ¿qué hacemos? ¿Qué le llevamos? No. Hasta que un día Job le tuvo que decir, yo no los necesito, que vengan. Porque yo sé cómo estoy delante de mi Dios. Y Elifaz, hermano, póngase a imaginar el significado de este hombre. No sé por qué actuaba hipócritamente, bien estorbado y poseído por el mismo mal. Porque el significado de Elifaz es Dios es victorioso. Pero las obras de él no estaban siendo para ser un victorioso. Las obras de este Elifaz era para destruir la vida de Job. Así hay hermanos y hermanas y familiares tuyos que aparentan justicia y piedad, pero cuando abren su boca es veneno de culebra. El veneno de culebra que están lanzando para destruir. Tengan cuidado. Capítulo 23, las palabras de Jesús de Mateo, ahí lo leen en casa. Ahí habla de los hipócritas y fariseos. Tengan cuidado, porque a pesar que Elifaz
tenía un glorioso significado. Su obra, su actitud, su conducta, su forma de hablar, era un veneno terrible que tiraba. Y por eso es que usted muchas veces no va a ser próspero, porque usted mismo está deteniendo los propósitos de Dios. No es que Dios no te quiera prosperar, no. El deseo de Dios que su pueblo en esta tierra, antes de que Él venga por la iglesia redimida, esté preparada, santificada y prosperada. Porque el deseo de Dios era prosperar la vida de Job, pero era necesario quitar la aflicción de su carne. ¿Y cuál era la aflicción de su carne? La sarna. Él no se preocupaba, oigan, no se preocupaba porque si tenía dinero o no tenía dinero. Él no se preocupaba si tenía ovejas o no tenía ovejas. No, él ya había entendido que la abundancia no le servía para nada. Lo que a él le servía, que la presencia del Altísimo Dios no se apartara de él. Eso tiene que ser tu prioridad, mi prioridad. Que se vayan todos, que se vayan los bienes, que vaya la riqueza, pero que la presencia de Dios no se vaya de mí, porque ahí estamos bendecidos y en victoria. ¿Sí o no? Job había entendido que todo lo que tenía de nada le servía, sino que le había traído dolores, desgracia, sufrimiento. Le había traído destrucción de su hogar. Porque ya lo hemos visto en otro tiempo, capítulo 2 de este mismo libro. Su mujer le dijo: todavía mantienes la integridad. Así es el Dios que te ha destruido. Mejor sabes que Job, maldícelo y muérete. Que de nada sirve que estés ahí. Job, mi respeto para la vida de Job. Nadie hemos pasado esos desiertos. Por eso es que no valoramos quién es Dios en nuestra vida. Por eso es que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque su prioridad no es Dios. Su prioridad son otras cosas. Y ahí estamos mal enfocados. Pero Elifaz, descendiente primogénito de Saúl, traía la raíz de su padre biológico. ¿Y quién era? Un rebelde con el Creador. ¿No será que eso traemos nosotros en nuestros corazones? Raíces de nuestros ancestros, de maldiciones, que en medio de la familia se mueve una falsedad, una hipocresía terrible, que cuando te ven te sonríen, pero cuando dan la espalda hablan pero pestes. ¿No será eso la raíz de amargura que traes? Y tú que te crees más espiritual, más santo, ¿por qué toleras eso dentro de tu casa? Job no lo toleró, lloró, sufrió, porque no podía soportar más a Elifaz enfrente de su vida. Porque cuando alguien está en el desierto, necesita que le diga: no te preocupes, yo no te puedo ayudar, pero el Señor sí te va a ayudar. Él te va a sacar en victoria, Él te va a sacar con el poder de su diestra. Caía esa maldición este joven. Caía ese rencor, ese odio. Y mientras tú no lo sueltes, mujer y hombre, no vas a ser próspero y no vas a ser feliz. Porque todo eso te aleja de los propósitos y de la bendición de Dios. Si tú quieres ser próspero y bendecido, para que Dios te restaure y quite tu aflicción, examínate. Pero no sea arrogante, hombre. Yo lo observé, pero a veces me toca solo callar. Pero no sea arrogante, sea humilde. Cristo lo dijo, 11:29 Mateo: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaremos descanso. ¿Qué anda necesitando la sociedad? Descanso. Y el único fiel descanso que se puede hallar es en la presencia del Altísimo Dios. No hay otro medio.
Elifaz necesitaba la exhortación de Dios. Y mire, hermano, Job no lo exhortaba, solo callaba, dice la Biblia, y lloraba. Cuando él se iba le decía que, porque este Job es el que habla más del omnipotente Dios, este libro. Ve qué terribles misterios. Y él le decía, tú lo sabes, que yo no te he fallado. Pero dice que Dios, ese es lo duro. Si usted valorara a Dios, le diera gracia siempre. Y le voy a decir por qué. Porque Dios a usted, en sus caprichos, en sus soberbias, en su rebeldía, en su falsedad, en su hipocresía, todavía Dios le sigue hablando por este radio desde 7 minutos. Para que no reciba la corrección de Él, sino que se arrepienta antes de los juicios de Dios. Debería de ser más que agradecido, varoncito, mujercita. Pero a Job no le habló un buen tiempo Dios. Solo oía sus quejares. Y Dios en silencio. En silencio, hasta que en una noche, yo no le voy a dar los capítulos, ahí lo lee en casa todo el libro de Job. En 2 días lo lee. En una noche le habló Dios en sueño. Y le dijo, Job, ¿no has entendido que el omnipotente le habla al hombre de 3 diferentes maneras? Cuando está en su sueño, ahí yo le traigo revelación de Dios. Cuando tú estás durmiendo, Job, yo te estoy cuidando, yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo cómo te tienes que comportar, conducir. Pero el hombre, le dijo Dios a Job en su sueño, no entiende quién soy yo para ellos. Digamos que el hombre, si el animal no tiene conocimiento, el hombre es más mulo que los animales. Porque el hombre tiene raciocinio, mas el animal no lo tiene. Pero adieste, eduque bien a un animalito que es más fiel y obediente que los seres humanos. Los niños cuesta más educarlos que se sujeten a los padres que un animal que no tiene raciocinio. Ahí despertó Job y dijo, me habló el Altísimo, tenía tiempo que no me hablaba. Dijo. Ah, qué bueno, dijo. Hoy ya me consoló que Él está en los reposos, ahí está conmigo. Y mire, hermano, ve el verso 9, aquí aparecen los 3 bandidos. Espero en Dios que aquí no hayan bandidas ni bandidos como estos. Fueron pues Elifaz, Temanita, viene el segundo, ¿cómo dice? Bildad, Suita. Oiga, espérese, hombre, se apresuran. Oiga el significado de Bildad. Era también descendiente. Mire, hermano, muchos tenemos a Abraham como un hombre fiel, un esposo fiel, ¿sí o no? Yo sé que usted lo tiene, pero es porque usted no lee la Biblia. Pero Abraham tuvo más de 4 mujeres. Y ese fue el problema. Y este Bildad era hijo de la primera esposa de Abraham, llamada Sétura. Terrible, ¿va? Y hoy entiendo por qué también este personaje, en vez de traer palabra de consuelo, maná de Dios a Job, le traía dardos, le traía espinos, porque era descendiente de fornicación. Porque la primera esposa de este hombre, la única que Dios reconocía, era Sara. Las otras eran amantes de afuera. ¿Cuántas amantes tienes tú afuera? ¿Cuántos maridos afuera tienes? Oiga, y el significado de este hombre es valiente,
descendiente de Dios. Digamos que sí tenían promesa, pero la raíz de su descendencia era el problema. Porque no habían ido a Dios a que los transformara y los cambiara. El pecado venía encima de ellos. Hoy, en la gracia del Señor, cada individuo rendirá cuentas a Dios. Si el marido no quiere caminar con Dios, él dará su cuenta. El fruto de su pecado será la muerte, y el juicio de parte de Dios será el infierno, el lago de fuego. Si la mujer camina con Dios, ella será alabada y exaltada por Dios, porque Dios la va a restaurar y Dios la va a prosperar por su perseverancia y obediencia a Dios. Si tus hijos no quieren caminar, no te preocupes, porque aquí vemos a un famoso Bildad, descendiente del primer matrimonio de Abrahamcito, nuestro padre de la fe. ¿Cuántos hijos tienes regados tú? ¿Cuántas hijas tienes regadas tú, mujer? Bueno, que hay hoy muchas mujeres que no quieren tener hijos, solo paren y los van a tirar a los basureros. ¿Cómo van a salir estas mujeres que abortan y dejan sus hijos tirados en la basura? ¿Cómo van a salir ustedes delante de Dios? Y eso es que la gente no se ha puesto a meditar. Pero Dios quiere primero limpiar nuestras vidas, sanar nuestra alma del pecado. Cuando ya hemos sido limpiados y hemos sido procesados en el propósito de Dios, no se preocupe. Usted siga fiel, usted avance, usted camine, usted manténgase en obediencia, que Dios sabrá hacer justicia. Job no se esperaba la prosperidad de Dios. Él no se la esperaba. Él sentía que todo se le estaba acabando y todo estaba arruinado. El próximo que sigue, Zophar, Naamita. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Cuando tú estás limpio delante de Dios, tú puedes orar por tus enemigos y Dios lo va a oír. Pero cuando tú oras y eres hipócrita delante de los ojos de Dios, esa oración, según la Biblia, es abominable. Porque Dios no recibe la oración de los hipócritas. Dios recibe la oración del justo, del hombre, de la mujer, que a pesar de los señalamientos, a pesar de los dardos de fuego, él se mantiene en integridad. Aprenda a mantenerse, a quedarse ahí. No se salga de la integridad. El verso que tomamos de primero de base, que es el 7, Dios le estaba ordenando a Job que orara por ellos. Pero si usted sigue leyendo más para arriba, Job no quería orar por ellos, porque sentía ¿qué? Rencor, sentía odio, como diciéndole Job a Dios: ¿cómo me mandas que ore por estos traidores? Que en vez de darme palabras de consuelo, en vez de darme palabras de aliento, en vez de decirme: Job, no te preocupes, que Dios ya va a hacer justicia de ti, ya te va a levantar para hacerte y levantarte en victoria. No, Señor, ¿cómo me estás diciendo que yo ore por los que hablan mal de mí? Pero si Dios te ordena, ve y ora por los que te odian y hablan mal de ti. Dios te va a dar el sentir quiénes son. Yo los conozco en el espíritu, hermano. Pero
da tristeza porque Dios nos habla de diferentes maneras y aquí entra la palabra y aquí sale. El daño te lo estás haciendo tú. No se lo haces a Dios ni a mí, te lo haces tú. Y tú que apapachas y no exhortas, ten cuidado, vieja. Yo no estoy vieja, pastor. No importa, pero tu actitud es de una vieja, peor que una vieja madura. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le estaba dando una orden a Job y Job no quería aceptar esa orden. Porque era entendible, hermano. Según los narradores, los teólogos, Job pasó más de 25 años con la sarna maligna. Y nosotros que con un pequeño dolor. Y nosotros que no tenemos dolores y no vamos a darle gracias a la iglesia. ¿Qué descuido tenemos hasta el día de hoy? Y Job, hermano, no tenía ni casa donde ir a dormir bajo el techo, porque sus parientes y amigos le habían dado la espalda. Job vivía bajo la sombra del sol y bajo las nubes de la noche. Ahí era su hábitat. Pero Dios no es un Dios que olvida las promesas y los pactos que Él hace con los que Él ha elegido en la tierra. Dios sabe hacer misericordia y se acuerda de quiénes somos en esta tierra. Y cuando menos pensaba Job, le llegó lo que él no esperaba. Job le dijo, oiga cómo le dice, si tú no oras por ellos, yo no te quito la afrenta, yo no te quito la aflicción de tu carne, porque tienes que orar por tus enemigos. Y dijo Job, bueno, si así es la situación, tengo que hacerlo, Señor. Y dice la Biblia literal, que cuando Job terminó de orar, Dios lo sanó. Dios lo sanó. ¿No será que hay algo que en tu alma, en tu corazón, te está estorbando para que Dios haga lo que estás esperando? Examínate, escudriñate. Y no le eches culpa a medio mundo. El culpable eres tú y no el que está a la par. Porque no es otra persona ni Dios, eres tú. Por andar guardando en tu alma cosas que no te van a traer beneficios de parte de Dios. Y Job dijo, bueno, si este va a ser el proceso para que yo sea exaltado, dijo, entonces hagámoslo. Pero mire qué tremendo, hermano. Si usted lee el verso 4 y 5, ahí está la para. Job ya había expresado con sus labios. Y él había dicho, de oídas te había oído. Yo entendía que tú eras un Dios real, un Dios fiel, un Dios poderoso. Pero no es, iglesia amada, de lo que usted piensa como en Dios. Es de que usted y yo entremos al molde del propósito, del llamado, de la voluntad, de la bondad de Dios para tu vida. No es, no, si yo creo, no. Job había creído. Job adoraba a Dios sin saber quién era el Dios que estaba sirviendo y adorando. Y la prueba que lo llevó lo hizo madurar, lo hizo valorar, lo hizo ser más fiel a su Señor. Porque él decía, sí, Señor, si yo de oídas nada más te había oído. Pero ahora dijo, mis ojos te han visto quién eres. Digamos que no es lo que yo pienso, es lo que Dios ha diseñado.
Y ahí es donde Job se quedó perplejo y dijo, wow, dijo. Entonces yo estaba adorando a un Dios que no sabía su dimensión de su profundidad eterna. Y así hay muchos creyentes en las iglesias que solo caminan por caminar, pero no tienen ese conocimiento amplio quién es Dios para ellos. Cuando tengas esa plenitud de conocimiento, ahí viene tu exaltación, ahí viene tu victoria, ahí viene la restauración total de parte de Dios. Y lo que el diablo te ha robado a ti, a mí, a tu casa, a mi casa, aunque el diablo no lo quiera soltar, Dios lo va a hacer que te suelte, y Dios lo va a hacer que te devuelva todo lo que te había robado. Pero hay que conocer plenamente quién es Dios en tu vida y en mi vida. Porque la restauración de Dios está a los que perseveran y se humillan y no apapachan el pecado ni la hipocresía. Porque Dios es santo y celoso. Entramos al tema. Oh, ya dije quién era el significado de sofá. No. Vaya pues. Para aquellos haraganes y haraganas que no les gusta congregarse, y a los que no les gusta levantarse temprano, eso significa este nombre, sofá. Levántense temprano. ¿Qué significa? Terrible, hermano. Digamos que, y este era hijo, hermanos, del que Dios sanó a través de Eliseo en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, de Naamán. Era hijo de Naamán. Pero ¿por qué no bendecían a Job? Porque su descendencia, sus orígenes era de un Dios pagano. Acuérdese que su descendencia era de un Dios sirio. Entonces, pero hermano, le puse todavía este complemento, que era considerado uno de los 7 profetas. Sofá era uno de los descendientes de Naamán, pero era considerado uno de los 7 profetas. Digamos que a pesar que traía origen de maldición, pero Dios lo quería hacer bendición y no se dejaba. Así hay creyentes que Dios trata de una forma, trata de otra, pero ellos siguen hablando. Sí, repito, con la lengua, hermano. Tenga cuidado, hermanita, que a usted le gusta andar con esa clase de gente que con la lengua le enrolla. Tenga cuidado. Si me dan ganas de decirlo. Pero no han entendido. Y si no tienen cuidado, les va a destruir Satanás con ese veneno. Porque eso hacían estos 3: Elifaz, Bildad y Sofar. Pero hoy dice Dios: levántense temprano, búsquenme, sírvanme, adórenme. Levántense temprano y hagan oración santa delante de mí, y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Porque no te va a cambiar tu rostro, es la oración del justo la que hará Dios derribar a tus enemigos, la que hará Dios derribar al que se opone a ti y a los tuyos. Pero levántese temprano, dice Sofar. Ese es el significado. ¿Cuántos son igual que Sofar? Aunque no digan nada, y Dios lo sabe, pues. Y eso es lo lindo, que Dios no quiere halaganes, ni halaganas, ni falsos, ni hipócritas.
Dios quiere hijos obedientes, hijos nacidos de nuevo, hijos transformados por el poder de su amor y de su palabra. Cuando Job termina de elevar su oración, ¡pum!, se cayó su maldición. Si usted ha leído la parte final de esto, Job, cuando era Job y no había tenido esa relación con Dios, tenía 7,000 camellos. Y Dios dice más abajo, que lo que tomamos de base, le dio 14,000. Digamos que le dio el doble. ¿Qué anhelas tú de Dios? ¿Ser igual o ser mejor? ¿Qué deseas tú de Dios? ¿Que te bendiga más o con la bendición que tienes te basta? Job no esperaba eso. No me preguntes si fue la misma vieja rebelde que le dio de esposa. No, la Biblia dice que fue otra. Es que Dios te va a quitar lo que no sirve y te va a dar algo pulido. Y aunque llores cuando expiren los caites, después te dicen, ah, te traigo la consolación, algo mejor que la que tenía. Si es tu marido, te lo va a quitar y te va a dar algo mejor, pero no andes buscando ni por el Facebook. No seas sinvergüenza. Hay hombres y mujeres ofrecidos en las redes sociales. Job no se andaba ofreciendo. Dios sabía su necesidad. Pero el postero Job dice, síganlo leyendo si quieren, fue próspero, fue bendecido y fue doblemente prosperado. ¿Por qué no prosperó doblemente? Por su obediencia y su fidelidad y perseverancia. Dios no nos pide nada más, solo que tengamos cuidado con aquellos que hablan más de la cuenta. Con esos cuídense, porque estos tres eran esa clase de cristianos que hay hoy en día. Cuando ven a aquellas personas que están hablando, cambien hasta su actitud. Ahí está el problema. Porque cuando yo no estoy hablando de nadie, yo sigo igual. ¿Por qué? Porque el diablo no me va a escupir la cara. Pero cuando venga que pues sigo contando como no sea farisea, no sea hipócrita, porque Dios está en contra de esa clase de pecado. Y por eso es que Dios tuvo que enfrentar directamente a su líder, que era Elifaz, el más viejo, pero pícaro, fariseo. Gracias a Dios que aquí no hay de esos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Y saben lo que más me gusta también, es que Dios también completa las bendiciones, hermano. Le dio sus mejores hijas de toda la ciudad. ¿Qué clase de muñecotas le dio Dios? Y las que salen de nosotros ahí. Pero ahí lo dice, no vamos a leer para que usted no vea que le estoy mintiendo, hombre. Y con esto terminamos. Verso 17 o 12 mejor. Y bendijo Jehová el póster estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, tenía 3,000 antes, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todavía tenía vigor, y nosotros que ya no, en esa área sexual somos aguados. Solo la vemos dormir, te estoy cansado. Pero este hombre lo restauró hasta en la sexualidad. Le dio fuerzas como que estaba de unos 20 años. No sentía el peso de la edad, sino que se sentía fuerte, porque lo que Dios ha dado a su pueblo, nadie lo puede quitar. Lo que es mío, Dios me lo ha dado y nadie me lo puede arrebatar. Dios sabe
bendecir la fidelidad de sus siervos en la tierra. La pregunta es, ¿cómo te consideras? ¿Sierva y siervo de Dios o cómo te consideras? No contesto. Examínese, porque lo que Dios tiene para su siervo y su sierva, nadie lo puede arrebatar. Y repito, Job no esperaba esta prosperidad, ni esperaba su restauración, no lo esperaba. Pero Dios lo hizo. Entonces, digamos que este Job, yo sí me he preguntado cómo era la mujer que Dios le dio, feíta, media calancita o bien hermosa. ¿Cómo cree que? ¿Cómo habrá sido la mujer postrera? Una tuerta como muchos tuertos y tuertas que hay. Y porque hay unas y unos que tienen sus ojos pero están tuertas. No saben elegir. Ay, es que Dios me dio a esta mujer. Ay, es que Dios me dio a este hombre. No, tú lo escogiste. Y por eso no puedes reclamarle a Dios. Porque lo que Dios da es bendición, es prosperidad. Mantengámonos en la fidelidad, en la obediencia. Y la exaltación de Dios viene grande. Para sus siervos. Yo le dije a Dios estos días, Señor, mi cuerpo ya está viejo, porque hay que ser realistas. Porque hay unos que ya están viejos y ya quieren aparentar que están jóvenes. No se engañen. Yo le he dicho, Señor, mi cuerpo ya está viejo, pero yo necesito vigor. Yo necesito que rejuvenezcas mi cuerpo para cumplir la misión que me has dado. Y ahí va hasta la esposa a ver que se aguante la viejita. Pero oiga cómo dice la parte que tomamos final. Y Jehová bendijo el postre Job. Entonces digamos que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. La pregunta del siglo es: ¿por qué no se cae el yugo que vienes arrastrando? ¿Será culpa de Dios? No. ¿O será culpa nuestra? Nuestra. Yo pienso que es nuestra. Yo, hermano, el vecino me dice, don Mario, yo que a usted no lo veo que se enferma. La misericordia de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y yo qué soy la tierra? Porque la fe se la ha robado el otro. ¿Qué ve usted en Job? Tenía fe. Tenía certeza de que Dios lo había metido y que Dios lo iba a respaldar. Desde que Dios lo sanó de cáncer y nadie sabía, sus testículos eran como huevo de avestruz. Y Dios lo sanó. Y desde ahí la fe le creció. Le vienen aguijones terribles. Pero él dice, no, Dios es mi sanador y Él me va a sanar. Y le dicen los de la aseguranza, se va a morir, viejito. Siempre va a morir. Pero no es cuando el hombre diga, es cuando Él haya cumplido. Está temprano. No sé por qué Dios los días sábados nos hace salir temprano. Y los días de semana en los que quieren ir temprano es cuando más tarde los saca Dios. Y dicen, este pastor se equivoca. Dicen. Yo los he oído así que dicen. Son tranceros que ya me lo golpearon, padre. Cierre sus ojos.
A los que están en la parte de atrás, en medio y adelante. Los que saben que necesitan la restauración de Dios. Y a los que están en las redes sociales. Si usted se siente que está mal, no juegue con Cristo. No juegue con la gracia. Él se entregó por usted y por mí para salvarlo. Pero no juegue con el pecado. Porque el pecado tarde o temprano sale a la luz y trae consecuencias. Manténgase en la fidelidad de Job. Porque la prosperidad de parte de Dios va a ser grande. Job se vio el ejemplo. Y se vio la prosperidad de Dios. Y a los que estamos acá, si necesita reconciliarse, ¿qué espera? Para salir de su silla y venir al frente. Ahí vamos a ver la fidelidad y la obediencia suya. No se refugie en lo que a Dios no le agrada. Dios bendiga a los que están pasando. Sepa que esa obediencia traerá un beneficio grande de parte de Dios. Pero que su oración hoy sea del alma, del corazón. Yo no voy a decir fulano, no. Creo que ya Dios ya se cansó de decir fulano aquí, fulano allá. No, cada quien examínese y venga a Jesús a pedir por su alma, a pedir por su corazón, a pedir por su ser. Dios bendiga a todos los sinceros, sinceras, valientes que están pasando. La adversidad no quiere decir que va a detener la presencia de Dios o la gloria de Dios, no. Eso que se haya ido la luz es señal de que Dios está en el propósito de esta palabra. Entonces, a los que ya vinieron al frente, varones y hembras, abran sus labios, pidan la misericordia al Dios de los cielos. Díganle a Dios que cambie su personalidad, su carácter. Díganle a Dios que cambie su actitud. Díganle a Dios que ya no quiere ser hipócrita. Dígaselo a Dios, porque es pecado ante los ojos de Dios. Aquel que practica eso para destruir a otra persona, a Dios no le agrada. No se oye. Solo oigo la voz de un hombre llamado Eric. Usted que ha venido al frente, dígale a Dios. Y las que se han quedado en la silla, que saben que son hipócritas, pídale a Dios que les perdone. Pídale a Dios que les cambie. Pídale a Dios que les libere. Pídale a Dios que tenga misericordia de usted. Escucha, oh Dios, la oración de mi hermano, de mi hermana. Escúchala, Padre. Ten misericordia, Señor. Perdona su falta, perdona sus pecados. Haz los cambios en su corazón. Desata la falsedad, desata la hipocresía, desata el pecado oculto. Que la sangre del Cordero libre de todo pecado, porque tú eres fiel. Honraste la fidelidad de Job. Honra la vida de tus siervos, de tus siervas. Te damos gracias, Señor, por la prosperidad de tu siervo Job, porque viste la integridad y la obediencia